La segunda ola del coronavirus llegó a Bahía Blanca la semana pasada con marcas récord en lo que hace a contagios que se informan a diario, también con una situación complicada en lo que hace a ocupación de camas hospitalarias. Para conocer en mayor detalle cuál es la situación epidemiológica, sanitaria, hospitalaria de nuestra ciudad y también de la región, estamos en comunicación ahora con el licenciado Laureano Alimenti, que es director asociado a la región sanitaria 1. Ustedes saben, se trata del organismo provincial que sirve como enlace entre el Ministerio de Salud Provincial y los distintos municipios, en este caso de Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense. Laureano, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Ignacio te saluda desde Laura en Radio Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Ignacio, gracias. No, gracias a vos, Laureano. Sé que estás con un día complicado y con un montón de actividades, así que voy a tratar de ser breve y no atosigarte con preguntas, más allá de que estamos en un momento que es para hablar largo y tendido al asunto. Sí. Estamos a una semana de esos números récord, hoy también con 300 casos, pero me refiero a los 400 contagios que vimos en Bahía Blanca la semana pasada. Te quería consultar qué análisis hacen desde región sanitaria, desde este aumento que fue tan abrupto e inesperado de un día para otro. Se hablaba de que iba a venir la segunda ola y de pronto, así, intempestivamente, de un día para otro tuvimos récords que superaban los de la primera ola y el rebrote de enero. ¿Qué análisis hacen de esto? Mira, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, nosotros veníamos viendo una frenada en la bajada de casos en diciembre, antes de las fiestas. Era muy tenue, pero incluso después de las fiestas del verano y demás, que estuvimos bastante, digamos, en un escenario epidemiológico bastante bueno, sí. Volvimos a ver esa frenada en la caída de casos. Concretamente quedó amesetada y con alguna perspectiva, algún indicio de suba. Ajá. Luego de Semana Santa esto se concreta con un aumento de casos activos, pero sobre todo en la velocidad que se dieron estos casos. Sí. Así que, concretamente hablando, viendo no solamente en el AMBA, sino también el monitoreo en general de la provincia de Buenos Aires, se dio al mismo tiempo en todos los lugares. Eso es lo que se expresa, por lo menos en la región sanitaria y en Bahía Blanca sobre todo, una cantidad de casos récord como no habíamos tenido incluso en los picos del año pasado, que lo tuvimos el 10 de octubre aproximadamente en esa semana, que de 170 y pico de casos, nos desayunamos un día con 222 casos, a los 2 días con 400 casos. Claro. Y en el resto de la región sanitaria también se han dado estos repuntes tan altos que digamos que la segunda ola tapa a donde llegó la primera ola en lo que son los contagios diarios. En la mayoría de los distritos no de esta forma, pero sí han quedado cerca de pasar esos picos récord que tuvimos el año pasado, pero en pocos días, en 2-3 días, distritos muy pequeños donde han tenido 20, 30 casos en un solo día. Ahora. Y eso, eso fue, digamos, ese es el escenario epidemiológico que concretamente nos daba la certeza de que estábamos ya parados en la segunda ola. Claro, y veo que en Bahía Blanca se da una situación similar a lo que es Capital Federal, donde se dan primero el repunte de contagios ahí y luego se irradia en la zona. ¿Esto se comprueba también en la segunda ola como se vio en la primera ola? Sí, eso se comprueba a través también de estas múltiples causas que tienen que ver con la itinerancia, con la economía funcionando, con la sociedad también migrando de un lado hacia el otro. Casi las mismas causas generaron también que los casos crezcan. Y son casos que crecieron con la misma cepa que teníamos, más allá de que hace unos días se confirmó que a través de la secuenciación genómica que hizo el Malbrán se consiguiera visibilizar que teníamos la cepa de Manaus, la cepa de Reino Unido, si no me equivoco. Incluso hay cierta certeza de que también puede haber una cepa de Buenos Aires. Todo fue con la cepa anterior. Claro. Y con esta complejidad que se suman otras cepas, ¿no? Pero estas cepas están circulando en el interior provincial, pero no así en la región sanitaria 1. ¿Hay casos de distritos de la región sanitaria 1 donde se hayan detectado estas nuevas cepas supercontagiosas? No, todavía no, pero no lo podemos probar. Cada situación, síntomas
extraños o exacerbados que nosotros estamos viendo, en la medida de lo posible lo enviamos estas muestras, digamos, como se dice, a los institutos que pueden hacer la secuenciación genómica. Todavía no, pero ya si se encontró en Olavarría, eso significa que puede estar diseminándose tranquilamente por todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Claro, porque digamos que la distancia que hay de Olavarría a Ciudad de Buenos Aires no es tanto mayor que la que hay de Olavarría a Bahía Blanca, con lo cual uno pensaría que va a llegar incluso con estas restricciones de movilidad, así como llegó el COVID a Bahía Blanca el año pasado, primero con casos importados, pero luego con casos comunitarios de alguien que viene de otra ciudad. Digo, por más que se haga una cuarentena súper estricta, algo de movilidad va a haber y el virus va a llegar. O sea, esto no hay posibilidad de frenarlo totalmente. Uno puede reducir los contagios, pero no lo puede frenar totalmente. Exactamente. Digamos, lo que tenemos que pensar es que estas cepas están en la Argentina, están en la provincia y que tarde o temprano van a llegar a Bahía Blanca, ¿verdad? Así es, sí, es que ya no lo hicieron. No me quiero poner alarmista porque no tengo forma de comprobarlo, pero bueno, la situación del virus también genera estas incertidumbres, ¿no? La velocidad con la que también hace que traccione los equipos de salud, que se ponga otra vez a trabajar al 100% en los equipos de gestión y demás, no deja mucho margen para analizar y, bueno, ponerse la tarea de trabajar en esta demanda que genera este virus. Bien, comprendo. Y dado que todavía no tenemos comprobada la circulación de estas nuevas cepas en Bahía Blanca, que una de las cosas que se dice es que por ahí se expresan con mayor virulencia que la cepa anterior, la cepa original, en grupos etarios que no eran considerados de riesgo, pienso, no sé, personas de 40 a 60, en las que ahora en esta segunda ola y con la llegada de las nuevas cepas vemos más hospitalizaciones. ¿Esto en Bahía Blanca se mantiene así hasta el momento? Digamos, siempre los cuadros que se hospitalizan son predominantemente gente de grupos de riesgo o está apareciendo gente más joven como está sucediendo en otras partes del país. No, hay un vector, claramente hay un vector mucho más joven, hay una población objetiva más joven que está siendo, digamos, vector de contagio. Sí. La característica de estas cepas nuevas es que no sé muy bien la cantidad de porcentaje, pero sí en cantidad es mucho más contagiosa. Uh-huh. Y también tiene un índice de letalidad mucho más grande que las cepas con las que estábamos nosotros acostumbrados el año pasado. Ajá. Bien, este punto de la letalidad es importante, porque digo, la mayor contagiosidad de última no debería ser mayor problema si uno cumple los protocolos y los disposiciones de cuidado personal, digamos, pero el tema de la letalidad sí es un problema. De todos modos, yo te quería preguntar por este impacto en las poblaciones más jóvenes y sabiendo que Argentina, la provincia, en la región y en Bahía Blanca se está vacunando, te quería preguntar cómo estaba la campaña de vacunación. Entiendo que está avanzando muy bien, pero quería tener tu opinión y cómo interactúa esta campaña de vacunación con esta segunda ola que se viene y que amenaza por ahí a sectores que son más jóvenes y no son los que se están vacunando en este momento. Claro, la campaña de vacunación siempre avanza asociada a la cantidad, la disponibilidad de dosis que tengamos, que es el insumo más crítico. Sí. Y es una situación crítica en términos generales, en la provincia, en el país y en el mundo, por el millón de factores intervinientes que hay. Pero está muy asociada también a la posibilidad que nos da de transitar esta enfermedad si nos contagiamos de manera leve. Y también asociada a cuántas personas que sufren o el contagio de esta enfermedad puedan terminar hospitalizados, que su vida corra riesgo. Por eso para nosotros la campaña de vacunación es una variable más, al igual que el barbijo, el distanciamiento de lavamanos, para poder inocular rápidamente a la población que corre riesgo y termina internada en las unidades de terapia intensiva de los hospitales, que son además internaciones de lapsos de entre 14, 15, 20, 21, 22 días de estadía, digamos, en un hospital, que genera que se sacudan los índices de ocupación y que tampoco podamos hacer una atención de calidad
en el proceso de salud de enfermedad de las personas contagiadas. Por eso es importante nosotros que en la medida de lo posible, con las restricciones estatales, focalizadas, estratégicas, intermitentes, que tengan en cuenta todas las variables posibles para que la comunidad, la sociedad, la cultura, la economía avancen, Sí. de esa forma también poder inocular, darnos tiempo para poder inocular la mayor cantidad de personas posible mayores de 60 años. Mayores de 60 años. Bien. ¿Cómo estamos en términos de números inscriptos y de avance de la vacunación en Bahía Blanca? Bien. Sabemos que a ver, son unas 400.000 personas en Bahía Blanca, pero primero, no todos por grupo etario se vacunan porque hay menores de 18 que no les corresponde vacunarse y luego hay gente que al ser una campaña opcional, no obligatoria, tampoco se anota. ¿Cuántos anotados tenemos en este momento y qué tan lejos está ese número del objetivo que se plantean desde región sanitaria? Mira, tenemos aproximadamente casi por encima de 110.000 inscriptos. Bien. La población objetivo en general rondea aproximadamente ese el número, entre mayores de 60, menores de 60 con enfermedades persistentes y trabajadores de salud, seguridad y docencia. Sí. ¿Sí? Hoy la campaña está enfocada claramente en mayores de 60 por el momento epidemiológico que estamos viviendo. Tenemos ya vacunados en Bahía Blanca alrededor de 47.700 personas. Ajá. Es un número importante, claramente. Sí, claro. Sigue faltando, son 47.000 personas de las inscriptas, de las que optativamente tienen voluntad de recibir esta vacuna, de estas 100.000 personas, así que en ese sentido estamos alrededor, ya casi llegando al 60% de estos inscriptos vacunados. Sí. De los inscriptos vacunados llegamos casi al 60%, y en total en la región sanitaria pasamos las 100.000 aplicaciones. Así que en ese sentido la campaña de vacunación sigue, avanzando. Tenemos pactada mañana o en las próximas horas también recibir vacunas en la ciudad de Bahía Blanca para distribuir en las postas de vacunación y que se pueda continuar cumpliendo con los turnos asignados. No solamente en Bahía Blanca, también en algunos distritos de la región sanitaria también vamos a recibir algunas dosis más. Vuelvo a repetir, la situación de disponibilidad de vacunas es crítica y esto va avanzando en función de las horas. Cada minuto o cada hora vamos recibiendo información y marchas y contramarchas de disponibilidad o no de vacunas según lo que vaya disponiendo Nación para cada una de las provincias. Claro. Así que, bueno, sí, estamos conformes y estamos vacunando todo el tiempo, en una gran franja horaria, en un contexto que no es normal, que no es el que hace 2 meses, es un contexto de pandemia, donde hay muchos contagios, tratando de extremar las medidas y poder inocular rápidamente a las personas para que claramente, una vez que se inoculen, puedan, ahí sí, aislarse por lo menos 21, 24, 28 días mínimo, para que la tecnología de la vacuna pueda hacer efecto en su cuerpo, es decir, que pueda generar los anticuerpos. Bien, esto es importante remarcarlo porque hay gente que piensa que ni bien le inyectan la vacuna ya está protegido, claro, como si fuera un switch prendido apagado, y en realidad no es así. No, para nada. Son por lo menos 21 días según la vacuna, algunas 21 días, otras 28 días, mínimo para que el cuerpo pueda generar los anticuerpos. Una vez que generó el anticuerpo tampoco vamos a salir liberados a la vida, porque claro, estamos en el peor momento de la pandemia, así que tenemos que seguir extremando las medidas, pero bueno, si hay un contagio pasado un tiempo prudente donde la vacuna hizo efecto, podemos estar seguros, porque las mejores vacunas que hay en el mundo son las que tenemos en territorio nacional, aquí en la provincia de Buenos Aires y en la región, que vamos a transitar esta enfermedad levemente. Bien, y hablando de los plazos de las vacunas, también te quería preguntar tu opinión, porque mucha gente me acerca la inquietud que tiene que ver con esto de la escasez de las vacunas, que se está difiriendo la aplicación de la segunda dosis. Te quería preguntar hasta cuándo se pueden diferir. Entiendo que depende, cada vacuna tiene sus tiempos, pero digamos, hay gente que piensa que quizás si se lo difieren mucho tiempo, luego esa nueva aplicación no va a tener efecto, o incluso que va a perder la de la primera dosis. Me gustaría preguntarte al respecto de esto, ¿qué podés decir para arrojar un poco de luz sobre este tema? Bien, el Ministerio de Salud indicó a toda la República Argentina que se aplacen las segundas dosis con un máximo de 3 meses.
Máximo de 3 meses. Claro, exactamente. Es decir, el Ministerio de Salud lo que está haciendo es pidiendo primeras dosis al mundo, a los laboratorios. Entonces nosotros lo que estamos recibiendo sobre todo son primeras dosis para llegar a la mayor cantidad de población objetivo e inmunizarla. Estas segundas dosis, que también van a seguir entrando, no se pierden y tampoco significa que no vamos a completar el esquema de las personas. Solo se aplazan por un tiempo de 3 meses para poder inmunizar rápidamente durante este escenario epidemiológico grave, poder usar el recurso humano y la disposición de las vacunas que sean de primeras dosis para poder llegar a más gente. Después, en términos de eficacia y eficiencia de las vacunas, está comprobado, y hay ya ayer o antes de ayer hubieron publicaciones científicas, ensayos clínicos que demuestran la eficacia, por lo menos de las vacunas que nosotros estamos usando con una primera dosis, sí, con la Sputnik, con la Sinopharm y con la AstraZeneca. Así que en ese sentido tenemos que estar tranquilos, ¿sí? Y, bueno, claramente seguir cuidándonos. Una vez que la tecnología de la vacuna genera los anticuerpos, la cosa cambia. Bien, perfecto. Y la última pregunta, Laureano, no te robo más tiempo, tiene que ver con las medidas de prevención en la ciudad. ¿Cómo ves esta fase 4? ¿Está la posibilidad de volver a fase 3? Te quería preguntar cómo ves estas disposiciones, si estamos bien en fase 4, si te parece que son necesarias medidas más restrictivas en fase 3 o alguna otra. Preguntarte tu opinión al respecto. La provincia de Buenos Aires, sí, así como lo expresó nuestro gobernador Axel Kicillof, quien conduce con excelencia la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, está alineada a las indicaciones de Nación. Ajá. Así que, y así el resto de las jurisdicciones, cuyo riesgo sanitario, digamos, es menor, se aplicarán las medidas de acuerdo con cada realidad sanitaria, ¿sí? Realidades sanitarias que se van a estar midiendo en complejidad de riesgo, ¿sí? Ciudades de alto riesgo, de mediano riesgo o de menor riesgo. Esos indicadores, esos criterios tienen que ver con la cantidad de casos nuevos durante los últimos 14 días, es decir, cuántos se multiplicaron, ¿sí? Sí. Ciudades de alto riesgo tienen que ver sobre todo en aquellas ciudades donde hay más de 40.000 personas, ajá, viviendo, y también la cantidad de casos activos en 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes, bien. Nosotros estamos en 650 y pico casos activos por 100.000 habitantes. El criterio para ser ciudad de alto riesgo es ese justamente, mayor a 450, así que yo supongo, creo que en algunos distritos como Bahía Blanca tendremos alguna novedad en las próximas horas respecto a la fase en la que estamos. Y en otros distritos podrán mantener su fase, podrán mantenerse en fase 4, incluso así también las clases presenciales y demás. Bien. Porque en términos generales el dilema no fue si se tomaban las medidas antes del colapso o después del colapso, sino poder esperar completar la vacunación en los mayores de 70 años, por lo menos acá en Bahía Blanca, que creemos que en los próximos días podríamos llegar a hacerlo. Bien, buenísimo, una muy buena noticia. Cortita, la última, te pregunto, campaña de donación de plasma en el PENA, ¿está activa? Está activa, tenemos ahí, bueno, que potenciar la campaña de donación, y también hay una compra por parte de provincia del suero equino, del plasma equino, para poder distribuir en los hospitales municipales. Bien, bien. Y es mucho más eficiente el suero equino y también se produce en mayor volumen, tengo entendido. Así es. Pero bueno, ya podemos tener a mano literatura al respecto, ajá, de diferentes experimentos y pruebas y ensayos clínicos que nos pueden servir para leer, que son bastante eficientes dentro de todo. Bien, bien. Laureano, muchísimas gracias. Te despido, te agradezco por esta comunicación y te libero sabiendo que tenés varias actividades programadas para el día de hoy. No, gracias a vos, Juan. Un abrazo grande. Muy amable, un fuerte abrazo. Era Laureano Alimenti, director asociado de Región Sanitaria 1. Charlamos sobre la segunda ola en Bahía Blanca, cómo avanza la vacunación, la situación hospitalaria, las restricciones en la pandemia, y nos adelantaba esto que, si bien él no lo confirma, porque no es una definición que dependa de él, nos hablaba de los indicadores dentro de los cuales se encuentra Bahía Blanca y por los que debería retroceder a fase 3.